significativas, porque el encuentro que tuvimos hace 8 días, que fue por TICS, fue un encuentro donde nos presentamos, nos conocimos, presentamos el plan de aula, el contenido de la materia, la metodología de evaluación y dimos una charla de historia universal donde ubicábamos, por ejemplo, la importancia del descubrimiento de la escritura, la imprenta de Gutenberg, por ejemplo. ¿Tienen alguna pregunta? Lo importante es que ustedes se ubiquen en que los trabajos de la clase son tres. El primer trabajo es un mapa conceptual. El segundo trabajo es un ensayo, perdón, es una exposición. Y el tercero un ensayo. ¿Qué es temático? Temático, ¿cómo así? Sí, porque usted va a elegir un tema que puede ser de sus carreras, puede ser inclusive de otra materia. Es temático porque debe ser relacionado con lo que ustedes estudian. No es cualquier tema tampoco que de pronto cualquier tema de la calle, no, es un tema que se relacione con la gestión logística, con los sistemas, con los negocios, con la administración. Si usted no encuentra un texto, me dice, o tema, me dice, debe elegir un texto, buscar un PDF. Por ejemplo, si usted entra a la plataforma Moodle, en el tablero de competencias, ahí están las claves de acceso a las bibliotecas virtuales de la universidad y está mi clave. Si ustedes quieren, pueden entrar con mi clave, buscar en Google, buscar ahí en esas bases de datos. Miren, no es lo mismo buscar en Google a buscar en esas bases de datos que están ahí en ese link. Y usted pone la palabra clave, por ejemplo, bodegaje, bodegaje, usted estudia gestión logística, pone ahí bodegaje y le salen documentos tipo PDF con autor mínimo, que tenga un autor para usted poder citar, porque si usted se va a hacer su mapa conceptual de información de una página web, lo más probable es que no tenga autor. Las páginas de internet de pronto no nos servirían para este trabajo, tiene que ser un texto académico que tenga bibliografía, por ejemplo. Entonces, primer trabajo, hacer un mapa conceptual temático, porque es el mismo tema del que usted va a exponer. Usted va a venir aquí a exponer, en el caso de quienes están aquí en presencialidad, expondrían a sus compañeros que están allá en la casa y quienes están en sus casas expondrían en pantalla y aquí en la pantalla los vamos a ver todos sentados. Quienes estamos aquí en el aula vamos a verlo exponer a usted aquí en la pantalla usando las herramientas que usted elija, por ejemplo, una presentación PowerPoint para comunicar su trabajo, su tema. Entonces es un mapa conceptual que yo les voy a explicar cómo se hace. Cuando llegue el momento de realizarlo, yo les doy las pautas. Cuando llegue el momento de realizar el ensayo, también les voy a dar las pautas. Y cuando llegue el momento de realizar la exposición, también les voy a dar las pautas. Todo va a ir orientado con una tutoría. Entonces, lo importante que yo quería recordarles es que los productos de clase son tres. Mapa conceptual, ensayo del mismo tema del que hice el mapa conceptual y la exposición es del mismo tema del que hizo el ensayo y el mismo tema del que hizo el mapa. Primera entrega, mapa conceptual. Esta es la primera entrega. Segunda entrega, la exposición. Tercera entrega, los mapas, perdón, los ensayos. O sea que ustedes pueden ir haciendo los ensayos desde ya, ir haciendo un boceto, que cuando yo dé la explicación del ensayo, ya usted ya tiene un boceto. Ya sabe, ah, listo, yo ya iba por acá, vamos a ajustar. El ensayo, como es la entrega final, tienen tiempo para ir, a partir de lo que yo les vaya enseñando aquí en la clase, ustedes van a ir ajustando. Bueno, preguntas, comentarios allá en la casa, aquí en el aula, ¿qué comentarios o qué preguntas tienen frente a la metodología de evaluación? Allá en la casa, ¿qué preguntas tienen? Profe, Profe, ¿cuándo se una debe presentar pregunta. ese ensayo? El ¿Todo mapa claro? conceptual. Profe, muy Traductora. buena tarde. Dale, compañero, habla tú. No, Hola, no buenas se tardes. entendió, por favor, puede repetir. Buenas tardes. ¿El mapa conceptual cuándo se presentaría? Es el primer corte, sería en la cuarta semana, o sea, dentro de 15 días. Dentro de 8 días, yo les voy a enseñar cómo se hace. Usted lo que debe ir haciendo es eligiendo el tema desde ya, ubicando qué texto podría decir. Usted por el WhatsApp, en el grupo, puede mandarme el texto. Profe, este texto y este tema sirve. Fran, y yo le digo, sí, ese es. No, no, busque otro, o le mando yo un texto. Vayan mirando qué tema
que dentro de 8 días voy a explicar cómo se hace el mapa conceptual para que dentro de 15 días sea la primera entrega. ¿Los temas podrían ser referentes a? Que si los temas, yo le paso el micrófono a ella porque a veces uno está allá y no sabe qué preguntaron. Ella preguntó que los temas son referentes a, los temas son libres. Yo no les voy a asignar un tema para que usted no se sienta como, como con un tema que no sea de su gusto. Yo quiero que usted trabaje un tema que a usted le guste y que ojalá sea de la carrera. Ya, uy, no, a mí me gusta de lo que yo estudio, ingeniería de sistemas, de lo que a mí me gusta de administración, me gusta este tema, voy a buscar un texto y lo voy a trabajar en la clase de competencias. El tema es libre, pero pues no vamos a trabajar, por ejemplo, la adopción de mascotas. Podría darse, es un tema interesante, pero no tiene que ver con sus carreras. Usted debe desarrollar 3 competencias: aprender a leer, aprender a hablar y aprender a escribir, que son las 3 competencias comunicativas básicas: leer, hablar y escribir. O sea, el mapa conceptual es comprensión lectora, la exposición es hablar en público y el ensayo es escribir. Nos vamos a concentrar en esas 3 operaciones mentales, pero usted se va a especializar en un tema específico. Yo le doy libertad, sea libre. Si usted quiere trabajar, hay temas que son de actualidad que podrían y deberían ser trabajados porque son temas de sociedad. Son temas que todos deberíamos como profesionales de formación trabajar. Por ejemplo, el tema del aborto. Eso es un tema que se discute en la sociedad, que está en el Congreso de la República, los políticos decidiendo qué hacer frente a la vida íntima y el cuerpo de las mujeres, por ejemplo, los políticos decidiendo eso. Y es un tema de actualidad que nosotros como profesionales deberíamos tener una posición y una opinión formada sobre ese tipo de temas. Si usted quiere trabajar un tema de esos, usted quiere trabajar violencia de género en pandemia, hágale. No es que eso es un tema de actualidad, es un tema que se está viendo, es un tema preocupante y hay textos, PDF, con un texto que encuentre del tema, con ese se puede basar y es importante que para el mapa conceptual elija un buen texto porque es el mismo que va a usar en la bibliografía de su ensayo. Entonces, es eso que ustedes vayan mirando, el ensayo, yo tengo que tener una bibliografía. ¿Cuál va a ser la bibliografía? El mismo texto que estoy trabajando desde el principio en el mapa conceptual. Yo creo que con eso ya ha sido muy clara la explicación. Vamos a avanzar porque el tiempo es muy corto, tenemos hasta las 5 de la tarde. El mismo tema es para las 3 cosas. Sobre el mismo tema se expone, sobre el mismo tema se escribe y sobre el mismo tema vamos a hacer el mapa conceptual. La primera entrega es el mapa conceptual, la segunda entrega es la exposición y la última, porque después de que usted hable en público, usted primero va y lee, sintetiza y extrae las ideas principales. Cuando ya usted tenga las ideas principales, ya es capaz de hablar del tema. Y cuando usted pasa por ese proceso de hablar algo que leyó, eso no se le va a olvidar. Y cuando usted pasa por ese proceso de exponer algo en lo que se preparó, va a tener mayores capacidades para ir a redactar, porque es que redactar un texto en Word, uno empieza en la hoja y ay, ¿y por dónde empiezo? Pero cuando usted tuvo que hablar del tema, ya tiene unas bases, ya sabe, ya tiene en su mente y lo que toca es organizar cómo va a expresar lo que tiene en su mente, pero de manera escrita. Entonces, dése en cuenta de la metodología, que es leer, hablar y escribir del mismo tema. Listo, toda esa parte la podemos seguir hablando. El ensayo no es tan largo, no es un ensayo de 25 páginas, mínimo 3 páginas, máximo 5 páginas. La exposición tampoco es tan larga, mínimo 15 minutos, máximo 25 minutos. No es que usted vaya a dar la clase, no. 5 minutos de introducción del tema, 5 minutos del nudo, del desenlace o de la problematización y 5 minutos de conclusiones. Usted en 15 minutos es capaz de mostrar un tema. Entonces, ya bueno, yo creo que ya en la metodología de evaluación quedó clara. Yo quiero hablarles, gracias Diana, que Diana es la que me está ayudando aquí, Daniela,
Ah, bueno, bueno, pero casi con la D. Ella me está ayudando aquí como monitora. Nosotros vamos a trabajar hoy y a partir de aquí a ustedes les va a quedar esto claro, no se les va a olvidar, esto lo van a aplicar en sus materias y en sus vidas profesionales. No es solamente algo para una nota de la clase, pilas. Esta clase no es solamente por una nota, porque lo que aprendamos acá es lo que a usted le va a dar bases para hacer los ensayos en las clases, las exposiciones en las clases para la vida la profesional, porque uno como profesional debe aprender a hablar en público. No le puede dar pena hablar en público y como profesional debe aprender a escribir. Debe aprender a escribir, es una competencia básica de cualquier profesional. Inclusive cuando uno está en la casa, que está estudiando, llega algún familiar, el tío, la sobrina, tiene una tarea de ensayo del colegio, dígale a la tía que está en la universidad, dígale a la tía que le ayude con el ensayo, sea lo que usted esté estudiando. Si usted está estudiando una ingeniería, está estudiando lo que sea, nos ven a nosotros, estudiantes y profesionales, como referentes en el sentido de que la sociedad y la familia exige que como mínimo sepamos escribir. Ay, ¿cómo así usted está en la universidad y no sabe hacer una carta? Y usted está en una carrera y no sabe hacer un ensayo, porque la sociedad exige eso. Que como mínimo sepamos expresarnos, sepamos hacer una carta, sepamos hacer una comprensión lectora de un texto. Entonces esas son competencias para la vida, para la vida. Dice, hay diferentes tipos de texto y hay diferentes géneros literarios y vamos a ver el concepto y los tipos de párrafo. Nos vamos a acercar un poco a el ensayo y todo lo que estamos hablando es en función de escribir y hablar. Escribir y hablar. Nosotros sabemos hablar y hablamos coloquialmente en un comedor, con nuestros amigos, en una charla, sabemos. Pero otra cosa es hablar técnicamente, con palabras técnicas y de un tema específico en el que haya un auditorio esperando que usted le dé aprendizaje, porque las personas aprenden cuando están escuchando, o sea que ahí hay otra competencia que es el escuchar, porque si no está ese emisor receptor y no está si uno no está escuchando, pues no surte efecto la comunicación. Escribir y hablar es en lo que estamos. Dice, hay producción de textos escritos y hay producción de textos orales, o cuando hablamos de texto, el texto puede ser oral. El texto es, por ejemplo, el discurso que usted se va a venir a dar cuando le toque su exposición y usted produce un texto oral, o sea, el discurso, la oratoria, cuando venga a dar su exposición. Y hay producción de texto escrito, dice, en la producción de texto escrito está el párrafo como la unidad básica de todo texto escrito. En la base de todo texto está el párrafo. Y resulta que de los escritos hay diferentes tipologías textuales. ¿Cómo así que tipologías textuales? Claro, porque está la poesía, está la lírica, está la crónica, está la novela, está el cuento. O un profesor en cualquier materia, ¿qué lo pone a hacer a uno? Camila, tráigame una poesía. No. Tráigame una crónica. No. Tráigame una novela. No. A no ser de que usted esté estudiando español, literatura, periodismo. Aquí en el mundo académico se trabaja con un género y con una tipología textual que se llama el ensayo. Hay diferentes tipos textuales. El ensayo, la poesía, la crónica, la novela, pero en el que nos vamos a especializar en la U es en el ensayo. Dice, y en la parte oral está la expresión oral coloquial, cuando nosotros hablamos coloquialmente con palabras y todo de calle, que todos conocemos palabras de calle, pero las presentaciones académicas ya es distinto, porque usted en una presentación académica le toca pulir el lenguaje, no puede expresarse en la medida de lo posible, no es que no pueda, pero en la medida de lo posible tratar de expresarse según el público. Porque si usted va a ir a dar una presentación académica a la Junta de Acción Comunal, al barrio, pues usted se adapta
al contexto de las madres comunitarias, de los líderes barriales, de los que están escuchando. Pero si es académica, ya es más exigente, porque estamos hablando de áreas del conocimiento. Y el conocimiento está dividido en diferentes áreas disciplinarias o disciplinares, áreas científicas del conocimiento. Los biólogos hablan como biólogos. Ustedes escuchan a un abogado hablar, este man como que estudió derecho, habla como abogado. El contador habla como contador porque pareciera ser que en todo este proceso de formación uno adquiere un lenguaje y ya usted empieza a hablar técnicamente como los de su gremio y como los que hablan académicamente. Entonces, esto es muy importante que usted se empiece a detectar que cuando vamos a hacer exposiciones, nos toca modular los tonos de voz, modular las palabras, modular el tiempo. De esto vamos a hablar más detenidamente, a desglosar. Lo importante es que nos estamos concentrando en que está la dimensión escrita y la dimensión de hablar en público. Esas dos dimensiones tienen que ver con la producción de textos. Bien. ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Todo está claro hasta el momento? Profe, Sí, adelante. hay una compañera por el grupo que se viendo que no la van a ingresar. Ya va a ingresar, no se preocupe. Entonces vamos a ver, dice, algunas definiciones de escritura. Vamos a ver qué quiere decir escritura. Y dice, escritura es, pues, es una acción, es una actividad mental del ser humano, es el efecto de escribir con un sistema de signos utilizado para escribir. Yo en la clase de Historia Universal les contaba que en el antiguo Egipto el escriba egipcio tenía que aprenderse 700 símbolos fonéticos. Nosotros sabemos que hay otros idiomas, por ejemplo. Esos otros idiomas tienen símbolos fonéticos sonoros, signos utilizados para escribir y para comunicarse. La escritura alfabética, silábica, ideográfica, jeroglífica. Hay diferentes tipos de escritura y tiene que ver con un arte. Y tiene que ver con algo que es muy interesante filosóficamente porque es lo que a nosotros nos hace humanos. Nosotros somos humanos y diferentes en la escala zoológica racional porque tenemos la capacidad de actuar. Pero esa capacidad de actuar está mediada, por ejemplo, por el lenguaje, que podemos Hija, con comunicarnos entre nosotros. cuidado. No, es que no pone nada de cuidado, Vivi. Lady, apaga el micrófono. Por favor, acá estamos escuchando en el aula todo lo Qué que pena. ustedes... Bueno, entonces estamos hablando de la escritura. ¿Qué es la escritura? Ya vimos en la clase de Historia Universal que esto es fundamental. O sea, que en la historia humana, en la Tierra, hay un antes y un después. Antes del descubrimiento de la escritura era la prehistoria, pero con el descubrimiento de la escritura cuneiforme y jeroglífica en Egipto y en Mesopotamia, se empieza a hablar de historia. ¿Por qué de historia? Porque hay una ciencia que llama la historia, que se encarga de estudiar los hechos ocurridos en el pasado a partir de la traducción de los textos antiguos que han encontrado. Traducen esos textos y reconstruyen el origen, que era lo que estaba hablando yo hace 8 días, el origen. ¿Sí se acuerdan de esa charla? Cartas, documentos, cualquier papel escrito. Pues cuando nosotros hasta hemos perdido la capacidad de coquetería a través de decirle a la persona que nos gusta con un escrito, hey, viniste hermosa hoy, te mando todas las flores, ya ni eso hacemos. Les invito, por ejemplo, a que tengan diario, que tengan un diario, una agendita donde ustedes expresen sentimientos, ideas, donde ustedes, como la parte íntima de ustedes, de sus pensamientos, y ustedes a los días van y leen. Ay, mira, yo escribo así. Esto como que está bueno, yo escribo bueno. O yo estaba sintiendo eso en este momento, yo estaba viviendo y pasando por eso en este momento.
Yo los invito a que escriban porque escribir hace parte de la memoria también de uno. Escriban poesía. Ay, es que yo no sé qué es una poesía. Adelante, coordinador, bien pueda. Listo. Sí, yo no sé escribir poesía, no importa, inspírese lo que le salga, lo que usted sienta, porque para escribir toca sentir, inspirarse. Y para uno ser inspirado, aparece siempre una mujer o un hombre, una musa. Y uno como que a escribir. Siempre aparece un tema de gusto, un tema que, uy, ese tema tan bacano, voy a leer. Y usted después de que lee mucho el tema, después quiere escribir. Entonces, yo los invito, ustedes también son escritores, porque son seres humanos dotados con el mismo cerebro, a desarrollar esa competencia, a buscarse un diariecito y de pronto algún día nos veamos acá y ustedes me digan, profe, escribí algo, ¿lo quieren escuchar? Porque puede pasar que ustedes escriban algo y lo quieran compartir. Yo los invito a eso. Entonces, la parte oral dice que se manifiesta mediante la palabra hablada, y esto es muy importante, muchachos, porque nosotros tenemos pensamientos y la mente no para. La mente está edificada en ese órgano que es el cerebro. Y usted está allí calladito, pero piense, piense, piense. La mente es ese órgano máximamente desarrollado que nos hace humanos. Es por el cerebro que somos diferentes de los demás seres de la naturaleza. Y sin embargo, todos tenemos el mismo cerebro. Todos tenemos el mismo cerebro, o sea, todos estamos llamados a desarrollar estas competencias o las competencias de pensamiento y de razonamiento lógico y matemático, porque todos tenemos la misma capacidad cognitiva. Entonces, cuando ya nosotros exteriorizamos el pensamiento, le decimos al otro lo que pensamos, el otro nos dice lo que él también piensa, hay algo que aparece que es la intersubjetividad. O sea, lo que está en tu mente se conecta con lo de la otra mente del otro y ahí empieza a aparecer el conocimiento. El conocimiento se produce cuando yo hablo con el otro y me enseña cosas, porque yo estoy permanentemente pensando, pensando y pensando y la mente sabe cosas, pero es en el diálogo, en la expresión con los demás. Por eso somos seres sociales y por eso Platón decía que el medio natural del ser humano es la sociedad, es la sociedad. Entonces, esta parte oral dice que se manifiesta mediante la palabra hablada y tenemos, por ejemplo, la tradición oral. Hay conocimiento que no está escrito, sino que es el conocimiento que tienen las personas que heredan de lo que le cuentan los abuelos, ¿no? Mi abuela me contó, mi papá me enseñó. Por ejemplo, trucos y secretos culinarios. ¿Cómo se hace el dulce de pata? Eso es secreto de tradición oral, eso no se cuenta. Y no, mi mamá me enseñó, pero yo no les voy a contar. Mi abuela me enseñó. Y así nosotros también vemos que en la oralidad hay un conocimiento que no es solamente el texto escrito. Dice, y aquí empieza esto a ponerse chévere, párrafo. ¿Qué es un párrafo? Dice, es el fragmento de un texto en prosa constituido por un conjunto de líneas seguidas y caracterizado por el punto y aparte al final de la última. No se nos puede olvidar, como no estamos trabajando crónicas ni estamos trabajando poesía, sino que estamos trabajando en ensayos. Los ensayos tienen como unidad básica el párrafo y el párrafo comienza en mayúscula y termina en punto. Dice en prosa. En prosa quiere decir que usted habla como si estuviera pensando, pero de manera escrita. O sea que el ensayo es el género literario más libre de la escritura, porque para hacer una poesía toca tener una métrica y una regla del español. Les voy a mostrar. Por ejemplo, Lucero de la mañana. De la mañana, Lucero. Si supieras, vida mía, lo bastante que te quiero.
Entonces identificamos ahí una rima y hay algo que se llama la sinalefa, que es por golpes fonéticos. Por ejemplo, lucero de la mañana. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hay 8 golpes fonéticos. Pues hay los mismos porque es la palabra, es lo mismo al revés. Si supieras 3, 4, 5, 6, 7, 8, lo bastante que te quiero. 3, 6, 7, 8. Sinalefa. O sea, la poesía tiene una regla en la métrica, en la rima, en la construcción del texto. Y los que se vuelven tesos en eso, por eso les digo, el poeta, porque eso no es fácil, uno llegar a expresarse espontáneamente con esa regla, con esas reglas de la escritura. Entonces aquí estamos hablando es que es en prosa, no es una poesía, no es una novela, no es un cuento, una crónica, porque tiene otras reglas de escritura distintas. Vamos ahora a ver qué es prosa. Dice que está constituido por un... El párrafo es un fragmento en de un texto en prosa constituido por un conjunto de líneas. O sea que el párrafo son 3, 4, mínimo 5 líneas. Si usted no tiene sino 2 líneas, ahí no hay un párrafo, ahí hay una oración o hay una frase. Pero cuando usted ya tiene una frase, comienza en mayúscula. La primera frase es una idea principal. Y la idea principal es soportada o fundamentada o apoyada o reforzada por una idea secundaria, que es separada, por ejemplo, por un punto y coma, o por un punto seguido. Entonces usted en la idea secundaria de la otra frase cumple con los 5 líneas. Un párrafo tiene mínimo 5 líneas, máximo en el ensayo, máximo 15 líneas. Si usted tiene un párrafo que supera las 15 líneas, ya está pasando a otro género de la literatura, la novela. Ustedes ven una novela de Gabriel García Márquez y ven, el párrafo es de toda la página. De toda la página. Preguntas. Puedes ocultarme aquí, yo veo que dice texto. El texto es un enunciado o un conjunto coherente de enunciados orales o escritos. ¿Puedes pasarla, por favor? Ustedes ven allá en sus casas lo que se está proyectando, ¿cierto que sí? Ahí. Géneros literarios. Sí, señor. Dice, este borrador me dañó el tablerito. Me lo rayó todo. ¿Alguien tiene alcohol? No. No me da miedo que vaya y embadorne el tablero de gel. Dice géneros literarios. Aquí se ve muy pequeño, dice, se distinguen los siguientes géneros literarios: lírico, narrativo, la épica, el dramático, el didáctico. Dice que dentro del lírico, yo aquí no veo, está la égloga, la elegía, el himno, la oda, la sátira, el epigrama y el madrigal. Esto ustedes lo pueden revisar, quienes están aquí en el aula, en la plataforma Moodle está el enlace de esta presentación. Entonces, cuando ustedes lleguen a sus casas, ve la presentación hoy de competencias. También quienes están en la casa, esta presentación está en un link, en la segunda tutoría, un link de Prezi, lo pueden abrir y lo pueden ver, visualizar. Dice que en el narrativo, aquí está la novela, el cuento, la novela corta, la leyenda. En épica está la epopeya, el poema épico, los cantares de gesta, los romances. En el dramático hay géneros mayores y géneros menores. Dentro de los géneros mayores está la tragedia, el drama, la comedia.
dentro de los géneros menores está el paso, el entremés, el sainete, el auto sacramental, y este es el que nos interesa. De aquí dentro del género literario didáctico, el ensayo. El ensayo. También está la fábula, la epístola y el diálogo. Aquí dice fábula, epístola, diálogo, que son géneros didácticos de la literatura. Entonces yo quería mostrarles eso como que va bueno. Cuando nos dicen un ensayo, nos están hablando de un género de la literatura, por tanto tiene unas reglas. Porque cuando decimos por acá himno, oda, es porque eso tiene unas características literarias. Vamos a ver, Daniela es tu nombre, ¿cierto? Daniela. La prosa y el verso. ¿Qué es prosa? Forma habitual de escribir. Se escribe ocupando todo el renglón. Los enunciados o las ideas se disponen de forma continua, separadas por comas, por ejemplo. No poseen un ritmo especial, como estábamos viendo en la poesía, que hay un ritmo. No, aquí no hay un ritmo especial. Las oraciones no tienen el mismo número de sílabas, como estábamos viendo en ese ejemplo del lucero. La prosa dice, las oraciones no tienen el mismo número de sílabas. Los enunciados se distribuyen en párrafos. El verso es una forma especial de expresarse. Se escribe en una serie de unidades llamadas versos. Muchachos, esperen un momentico que pase allá en la casa, que pase el vendedor ¿de qué? El vendedor, hay algo que... Sí, ¿hay alguna pregunta hasta el momento? ¿Todo está claro? ¿Todo está claro? Dice que el verso es diferente de la prosa. Por ejemplo, los versos de la Biblia. Ustedes ven la Biblia, son versos cortos, tal vez se le dice versículos, porque son versos. Entonces dice, se escriben una serie de unidades llamadas versos, cada verso ocupa una línea independiente, posee ritmo y musicalidad que se consiguen a través de la repetición de determinados elementos, y los versos se distribuyen en estrofas. Entonces, de esto no estamos hablando es del párrafo y de la prosa. No vamos a escribir en versos, no, no vamos a escribir en estrofas, sino que vamos a aprender a hacer párrafos. Entonces ya nos empezamos a ubicar, listo. Ya nos estamos ubicando de qué se trata. Dice, es que se paró ahí en toda en toda la entrada de la U. Y están buenos esos chontaduros. La escritura como instrumento de universalidad. Solo quien escribe realmente lee. Leer y escribir está asociado. Porque yo les decía ahora, usted se pone en Word a escribir sin leer y puede perder toda la tarde y la hoja en blanco no hace nada, la hoja en blanco. ¿Y por dónde empiezo? No, no me sale nada, no soy capaz. No sale nada porque simplemente estas dos actividades están relacionadas. Usted antes de escribir tiene que ir a leer. Gana léxico, gana vocabulario, se inspira inclusive en las ideas que leyó de el otro texto y arranca. Pero es muy importante que ustedes vean eso, no se vayan a hacer un ensayo. Algún profe les va a poner alguna tarea, vea, hay que hacer un ensayo de tal tema. Primero lea. Léase un articulito, lea inclusive una noticia que usted encuentre sobre el tema. Dice, es la consideración que tienen los que entienden la lectura como un riesgo que posibilita el enriquecimiento y la angustia.
el placer y el desasosiego de saber que toda lectura es ardua porque es un trabajo de interpretación, reinvención y construcción de un código que afectará al lector en su ser más íntimo, puesto que un buen lector debe ser un curioso concupiscente, o sea, lleno de placer por la lectura, un aventurero que se atreve a develar hasta el último secreto de aquello que se está leyendo para saciar su propia necesidad y dar respuesta al problema que lo aqueja, a esa búsqueda y que tiene sanación en la escritura de su propio texto. O sea, escribir y leer es un trabajo que puede ser angustioso y a la vez de enriquecimiento. Lo que usted lea no se le va a olvidar o probablemente se le olviden muchas cosas, pero solamente su cerebro es el que tiene esa lectura en su cabeza. Entonces, lo que uno lee, nadie lo quita. Nadie se lo va a quitar. Y es un trabajo, valga la redundancia, un trabajo. Es un trabajo, o sea, a uno muchas veces lo ven por ahí sentadito leyendo. Vea, usted que no está haciendo nada, vaya y tal cosa. Y un momentico, yo estoy aquí trabajando. Usted me ve aquí sentado, sin hacer nada físico, pero yo estoy haciendo un trabajo. Esto es muy importante que valoremos eso, que no todo el trabajo es físico, no todo el trabajo, los trabajos son actividades físicas, de ir, venir, llevar, desplazarse, sino que hay actividades que son del pensamiento y a usted le pagan porque piense. Por eso ustedes se van a titular, porque están buscando que en algún momento en la sociedad les reconozcan como por la profesión que ustedes son y les paguen por eso, o sea, que les paguen por aprender a pensar, o sea, que les paguen porque saben escribir y porque saben leer. Es muy importante que usted vea esto como un trabajo, no como, no, me tocó estudiar, voy a empezar a leer porque estoy estudiando y cuando gane el título, ya uno termina, entonces ya uno deja leer, no. ¿Sabe por qué no? Porque la lectura es un hábito. Y después de tanto tiempo uno ir leyendo, llega un momento donde el cerebro le pide, le pide. El cerebro es un órgano que se ejercita, es como un músculo. Y en esa medida, leer una horita, leer 15 minutos diarios para empezar, hace parte de ese entrenamiento que tenemos que hacer. De ir habituando el cerebro a que tiene que quedarse aquí sentado leyendo, porque empezamos a leer, y yo sé que les ha pasado, empiezan a leer, y el cerebro sigue leyendo, pero su mente está en otra cosa. Y llega un momento, uy, venga, ¿dónde iba? ¿Dónde iba? Y se devuelve, pero el cerebro y la mente es tan brutal que sigue leyendo en automático y usted pensando otra cosa. ¿Les ha pasado? Yo sé que a todos. Tenemos que lograr que el cerebro se quede ahí, comprendiendo lo que usted está leyendo. Entonces usted lea conscientemente. Si una hora es mucho, hágalo 15 minutos, 10. Pero a conciencia que usted diga, voy a leer 10 minutos, pero no me voy a desconcentrar. Un día, después el otro día 10, otro día 10 minutos. A la otra semana increméntele, póngale ya 20 minutos de lectura. Al otro día 20, llega un punto que uno puede leer perfectamente 4 horas seguidas. Y chévere, tomando tinto, y en un diálogo mental, en su mente, hablando con los autores. Ah, pero este man, ¿por qué dice esto? Si no, aquí este man se equivoca por esto y por esto. Vamos a ver qué más sigue adelante. Y uno ya queda ahí metido, atrapado en la lectura hasta ahora. Yo les invito a que desarrollen el hábito de la lectura para poder empezar a escribir y empezar a hablar, porque el léxico, cuando uno habla, tiene que ver con lo que aprende cuando lee. Yo les invito a que reblujen, yo no sé si en la primera clase de 8 días les dije, en sus casas debe haber alguna biblioteca, debe haber algún librito refundido. Vaya, búsquelo, empiécese a leerlo. No hay libros, profe, preocúpese, allá afuera de la universidad, lo primero que usted encuentra es un puesto de libros.
Un libro vale 5.000 pesos y tiene para escoger temas. Y cuando se lo lea, lo intercambia por otro. Cambia el libro con otra persona. Ya me leí este libro. No tenés un libro para cambiar. Y hacen trueque de libros porque a la final uno se convierte en estudiante. Alumno quiere decir sin luz. Etimológicamente, la raíz etimológica, el origen de la palabra alumno es sin luz. Ustedes no son alumnos, ustedes son estudiantes, pero ese papel de ser estudiante no lo da el tutor. Usted es el que lo va empezando a ver uno con libros. Ay, ese libro no me lo estoy leyendo. Asumiendo el papel que le correspondió en este momento de su vida, ser estudiante. Entonces, ay, no es que está estudiando, mira, lleno de libros, mantiene, y ya lo ven es como eso, como un estudiante. Deja mucho que decir un estudiante que uno no lo vea nunca con un libro. Este man estudia, pero yo nunca lo he visto con un libro. Nunca lo he visto leyendo, nunca lo he visto. ¿Cómo hace? ¿Cómo hace? Entonces, móntense en la película de ser estudiantes, de ser lectores, de esculcar qué hay para leer. No es que tengan que leer todos los días, no, uno no lee todos los días. Pero siendo estudiante a veces toca porque les dejan muchas lecturas previas. Entonces toca organizar mínimo 15 minutos diarios de lectura de lo que les van dejando. Y no dejar acumular, uy, toca leer esto para la clase. Y uno leyendo el día antes a la carrera, mientras que si usted distribuye el tiempo y se agenda y usted dice, para dentro de 8 días toca leer, vamos a leer 15 minutos un momentico el lunes, 15 minutos un momentico el martes, 15 minutos, sume y verá cuánto es, tiene el texto terminado. Toca organizarse metodológicamente como estudiante, porque tenemos muchas lecturas de todas las clases, de todas las asignaturas. Entonces, también cuando hagamos el mapa conceptual se van a dar cuenta que el mapa conceptual no es solamente para esta clase. El mapa conceptual también es para que ustedes organicen el conocimiento de lo que van viendo en las otras clases. Empiecen a hacer mapas de lo que van leyendo en las otras clases y a organizar su conocimiento. Preguntas, comentarios, vamos bien. La escritura convierte a quien la practica en dueño de conocimiento, que inquieta hasta ser capitalizador de la información. Ay, ¿quién sabe? Va, pregúntele a Camilo, que Camilo ha leído eso. ¿Quién sabe de eso? Ah, hable con ese man lee, ese man debe saber de eso. Cuando ustedes van viendo en sus clases, ¿quién es el que lee las cosas para la actividad siguiente? Ahí es donde ustedes empiezan a ubicar. Que esa persona es la que es dueña, que era lo que yo les decía ahora. Ustedes tienen que hacerse dueños de lo que saben. Eso nadie se los va a quitar. Nadie sabe qué tanto sabe usted, porque un 3, un 5 no dice eso. Ah, Camila, piensa 3. Andrés piensa 5, ¿sí? ¿Y cómo sabe qué hay en la mente de cada quien? Ese sistema de evaluación es muy complicado desde el punto de vista cuantitativo porque uno cualitativamente no sabe qué tiene la persona en su mente. Y la única forma de conocer eso es a través de cómo se comunica. Entonces usted es dueño del conocimiento. Eso es muy importante. El tutor tiene conocimiento, pero no se las sabe todas. Olvídese que los tutores no las sabemos todas. Usted tiene que ser el que se apropie y empezar a utilizar bien, lo que vaya aprendiendo, irlo aplicando, irlo haciendo suyo, adueñarse de él. Dice, quien tiene la información tiene el poder. Y esto se logra convirtiendo la lectura. La lectura está íntimamente unida al oficio de escribir, leer y escribir, porque conecta a la persona no solo con la opinión de los autores, sino con el conocimiento de las culturas. Y estos dos asuntos, la opinión de los autores y las culturas, se juntan con los propios criterios del lector, dando origen a nuevas interpretaciones, a nuevos textos por medio de la escritura. Se lee desde un trabajo, se lee desde una pregunta que se le hace al texto, para descifrar el símbolo y reproducirlo por medio de la escritura, que posibilita encontrar aquello que se está buscando entre la incomprensión de los argumentos y la claridad de la idea. Total, que uno tiene que preguntarle al texto.
Uno cuando toma un texto de lectura, uno le pregunta, ¿y por qué se llama así? ¿Por qué el autor dijo por qué le pasó a este personaje de la lectura esto? ¿Por qué? Y uno, ¿cuándo? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Cuánto? Uno tiene que preguntarle al texto qué es lo que lo va llevando a, me perdonan la expresión, a empelicularse con los textos y con la lectura. ¿Puedes continuar, por favor? El párrafo. Dice, el párrafo es la unidad de redacción, ya estamos hablando de redactar, que explica y desarrolla el significado de una idea. Una idea. Usted no puede tener dos ideas, tres ideas en el mismo párrafo. Se trata de que cada párrafo desarrolla una idea. Si usted va a hablar de otra idea, pasa a otro párrafo. Cada párrafo desarrolla una idea principal y hay una idea secundaria que como que le da fuerza a esa idea principal a partir de varias oraciones y que hace parte de una composición mayor. El ensayo, por ejemplo, el texto. ¿Puedes, Dani, por favor, darle amplio? Sí. Dice, todo texto en prosa, ya sabemos que es prosa. ¿Qué es prosa? Que se escribe como se está pensando, que no se escribe en versos con una métrica y una matemática, sino que se desarrollan las ideas libremente. Es eso. Todo texto en prosa se organiza en párrafos. Ya sabemos que el párrafo tiene mínimo 5 líneas, máximo 15. Comienza en mayúscula y termina en punto final. Inicia con letra mayúscula y finaliza con un punto aparte. Los párrafos se pueden identificar visualmente por el uso de la sangría. Ahora les voy a mostrar qué es la sangría. Listo. Ténganlo ahí. El profe quedó a explicar qué es la sangría. Los párrafos visualmente se diferencia uno de otro porque debe tener sangría o porque tiene un espacio blanco entre ellos. Antes, por ejemplo, en las normas ICONTEC, nosotros hacíamos un párrafo y dábamos tab y dejábamos un espacio grande blanco entre párrafo y párrafo. Es de lo que está hablando aquí. El párrafo se usa para cambiar de asunto. O sea, usted en un párrafo desarrolla una idea o un asunto y si va a desarrollar otra, pasa a otro. El párrafo contiene una idea principal y se desarrolla con las secundarias, como les decía. Se debe considerar seguir un orden de desarrollo de la información, buscando justificar el tema del que yo estoy hablando, apoyar las ideas, dar ejemplos, ampliar el tema, argumentar la idea y evitando la repetición innecesaria de palabras o de datos, porque se vuelve cansón para el lector, porque uno cuando escribe no escribe para uno mismo, escribe para que otros le entiendan lo que está tratando en su mente de decir. Entonces debe evitar la repetición de palabras o de datos. Vamos a avanzar. Dice que hay varios tipos de párrafos. Hay párrafos narrativos, expositivos, descriptivos, argumentativos, comparativos, enumerativos, informativos. Hay varios tipos de párrafos. O sea, usted, por ejemplo, empieza a escribir un texto, empieza con un párrafo en la introducción, párrafos descriptivos, que empiece a describir de qué va a hablar usted. Cuando usted ya vaya en el ensayo, por ejemplo, en el desarrollo, ya son párrafos argumentativos, usted está argumentando su idea. Dice, el narrativo se encarga de relatar un hecho o suceso de forma cronológica. Narra, o en 1928, después de la muerte de luego pues, en 1945, entonces está narrando hechos, sucesos de manera cronológica. Párrafo narrativo, párrafo expositivo, explica o desarrolla de forma más amplia un tema. Por lo general son párrafos extensos porque están exponiendo, desarrollando el tema. Ahí son esos párrafos que usted se encuentra y esto es clave, esto que estamos hablando, no solamente para la escritura,
sino también para la comprensión lectora, porque cuando usted está leyendo un texto, tiene que identificar, este párrafo es expositivo, este párrafo es algo. Usted cuando va leyendo, también va identificando eso. Un párrafo expositivo, por ejemplo, son esos que son A, B, C, que explica o desarrolla un tema y generalmente lo desarrolla así. Entonces en la historia vemos como A, B, un párrafo, porque está exponiendo, desarrollando diferentes ideas. El descriptivo, como cuando uno describe una persona, dice, tiene un tatuaje, es de estatura media, es de cabello larguito, que está describiendo, describiendo. Así como cuando uno describe un hecho, una persona, igual. Capacidad sensomotora, muestra de manera detallada aquello de lo que se quiere hablar, describe. El tema del que vamos a hablar es un tema muy importante por esto, por esto y por esto, y describe la importancia del tema. Argumentativo, dice, su función es expresar opiniones o rebatirlas. O sea que aquí es muy importante este párrafo porque es cuando usted dice, tal autor dice esto y esto. Sin embargo, yo lo contradigo y pienso y pensamos en este texto que se equivoca y que es de manera distinta. Usted lo que hace es rebatir en un texto, en un ensayo, uno no solamente desarrolla una idea, un tema, en un ensayo uno pelea con los autores, pelea con las ideas. ¿Cómo hace eso? Con los párrafos. Uno en un párrafo pone un autor, en el otro pone otro contrario o de la corriente literaria o teórica contraria. Este autor dice esto, este autor está en contra del aborto por esto y por esto. Este autor está a favor del aborto por esto y por esto, y los pone a pelear ahí. Y luego su párrafo donde usted argumenta por qué su postura. Yo pienso que el aborto, según lo que y el autor tal, esto, ya mi argumento. De comparación, comparados ideas, hechos, personas, tratando de encontrar semejanzas o diferencias. Un párrafo que diga, comparativamente, Colombia en 1990 era así, así, mientras que Venezuela en 1900, usted compara en el párrafo, compara dos países, dos personas, dos situaciones, ¿sí? De enumeración, obvio, de enumerar, establece un orden lo presenta, y lo presenta durante la estructuración de la idea. Primero, el tema que vamos a desarrollar es esto. Segundo, se trata de un tema importante por esto y por esto. Tercero, vamos a dedicarnos nada más o nos vamos a concentrar de este tema en tal asunto. O sea que enumera. Dentro de los párrafos se puede hacer eso. Informativo, presenta una idea principal y un grupo de ideas secundarias que apoyan a esta última, está informando. Estos no son los únicos tipos. Hay varios tipos de párrafos. Hay más. Vamos a empezar a trabajar con esos, que esos son con los básicos que ustedes van a empezar a usar esos ensayos y que ustedes van a empezar a identificar cuando estén leyendo en sus textos. Ah, mira, ese párrafo es narrativo. Ah, mira, estoy leyendo, este es un párrafo argumentativo. Eso les va a dar comprensión lectora. Sí, ¿me puedes ayudar? Dice, faltan 20 minutos. ¿Cómo vienen? Muy cansados. ¿Cómo es? Todo full. ¿Cómo están en la casa? ¿Están muy enredados? ¿Se entiende todo? Y Muy profe, bien, profe. gracias. Claro. Bien, profe. Dice, pasos para Todo escribir claro. párrafos. Si ustedes en la casa tienen una pregunta, simplemente la hacen porque estamos aquí escuchando todo lo que ustedes hablan y sería muy útil también. Entonces, pueden preguntar. Dice, para escribir un párrafo, uno selecciona el tema. Vamos a escribir, o sea, tiene algo que es la cohesión y la coherencia. Uno no empieza a hablar del aborto para después hablar de la legalización de las drogas. No tiene coherencia. Hay que tener coherencia en la selección de los temas. Realiza un listado con detalles referente al tema. Uno hace un listado, por ejemplo, de palabras.
o de ideas. Escribe las oraciones en orden. Oraciones. Determina una idea principal. Forme oraciones complejas uniendo con otras más simples. ¿Cómo las une? Con palabras conectoras. Así como, de manera que, entonces, a través, sin embargo, son palabras conectoras de oraciones complejas. Usted forma oraciones y las une con palabras conectoras. Verifica la ortografía y la concordancia con los verbos. Emplea las palabras de enlace para conectar las oraciones del párrafo, de lo que estábamos hablando. Escribe una oración de cierre a partir de la idea principal más los detalles. Recuerda escribir las mayúsculas iniciales de las oraciones y el punto final. Es importante, hasta eso es importante, escribir las mayúsculas iniciales. Revisa el párrafo. Esto de pronto nos toca con más detalle hacer, cuando vayamos a hacer los párrafos, ir aquí a ver cómo es que se hace un párrafo. ¿Tienes una pregunta? No, bien. Sí, adelante. Sí, sí, ya. Y sigue la otra. Características de un párrafo, y voy a eso. Las características de un párrafo, la unidad, la cohesión y la coherencia. Y también de un texto. Por ejemplo, un ensayo. Un ensayo debe tener estas mismas características del párrafo. Debe tener unidad, cada párrafo debe desarrollar una sola idea principal. Se rompe la unidad de un párrafo cuando se introducen otras ideas. Entonces el párrafo tiene una unidad. El texto también. Cohesión, se consigue cohesión en un párrafo cuando todas las oraciones se articulan de forma ordenada, comunican un mismo mensaje, ahí hay cohesión. El uso correcto de los signos de puntuación, el uso correcto de conectores, verbos, pronombres, sinónimos permiten la cohesión dentro de un párrafo. La coherencia hace referencia a la relación que mantiene el párrafo con el eje temático del texto, que era lo que les decía, usted no puede estar hablando de un tema y por allá en un párrafo hablar de otra cosa que se sale completamente y rompe la coherencia. Y dentro de él, dentro del párrafo, tiene que haber una relación de las ideas secundarias con la idea principal del párrafo. Vamos a dejar aquí, vamos a dejar aquí en esta tablita, dice clasificación de los textos por función y trama. Vamos a dejar ahí porque yo quiero mostrarles, disculpa, algo muy importante y sencillo. Algo muy importante y muy sencillo y es el uso de Word. Porque Word da todas las características de las que estamos hablando acá. Usted se viene, por ejemplo, para acá, esta pestaña, ustedes están viendo en sus casas. Sí, profe. Sí, profe. Aquí Sí, dice profe. mapas. Sí, profe. Usted se viene para acá, Word. Word no es para hacer mapas conceptuales ni para hacer cálculos. Para eso está Excel, por ejemplo. Solamente para texto. Esto es un aplicativo solamente para texto y aquí dice párrafo, que es la unidad básica del texto. Entonces dice, alineación a la izquierda, tipo de sangría, tipo de interlineado. Todo eso es lo que se conoce como norma ZAPA. Hay una pregunta. Se ve que lo escuchen allá, que lo escuchen allá. ¿De cuánto debe ser la sangre en primera línea? ¿De cuánto debe ser la sangría en primera línea? Dice, según las normas ZAPA, la sangría de primera línea es de 0,5. Pero la verdad, a mí me parece muy pequeñita. O sea, la regla dice que de 0,5, pero yo la pongo generalmente hasta de 1,5. ¿Cómo así que de 1,5? Miren aquí este espacio entre párrafo y párrafo es el que se llama la sangría. O sea, nosotros antes escribíamos un párrafo. Quiero robarme un párrafo. Ah,
toca hacer un párrafo, hagamos un párrafo. Párrafo es una unidad básica del texto escrito. Vamos a hacer de cuenta que eso es un párrafo. Hacer de cuenta que eso es un párrafo. Todos están allá viendo lo que yo estoy haciendo aquí y lo que estamos hablando es del párrafo. Dice que, digamos pues que hay, peguémosle otras que quede más grande para que se vea. Ahí hay un párrafo y ustedes lo ven justificado. Esa es la justificación, ¿cierto? Resulta que por norma ZAPA hoy, entonces se configura. Yo lo que les recomiendo cuando ustedes van a hacer un ensayo es que esto sea lo primero que hagan. O sea, uno no empieza a escribir y a copiar y a pegar y a organizar y después viene la marquetería. No, sino que la marquetería es desde el principio. Usted desde el principio empieza antes del primer párrafo a configurar y dice, según norma ZAPA, la alineación es a la izquierda. Según norma ZAPA, la sangría, aquí dice sangría. La sangría es de primera línea. ¿Primera línea en dónde? En el párrafo. La primera línea del párrafo. Aquí dice otra que se llama sangría francesa. Yo les voy a explicar esa es para la bibliografía. Como estamos hablando de párrafos, entonces nos quedamos en primera línea. Dice interlineado, doble o 1.5. Las normas APA en la actualidad las trabajan en doble. O sea que ahí ya está configurado el párrafo, le damos a aceptar y así debe quedar. Si usted va a hacer otro párrafo, digamos pues que es otro párrafo, ¿cómo va a diferenciar que es otro párrafo? Antes lo que hacíamos era dejar espacio y espacio, sin sangría. Antes cogíamos y sin sangría, sin este espacio aquí, dejábamos todo este espacio con las normas y con TEC. Hacíamos un párrafo y para diferenciar que estos son párrafos distintos. Como estamos en la economía de porque aquí está el número de palabras, el número, la cantidad que se va colocando allí, y estamos en una economía del texto, una economía de las palabras, para que entre más sintético sea para el lector, pues más fácil. Y si usted hace un trabajo así, que es de 10 páginas, cuando le corre esto y le hace la sangría, realmente queda de 3 páginas. Entonces estamos hablando de una economía también, porque no es lo mismo un texto de 10 páginas a uno saber que es de 3 en realidad. Por eso todas las comunidades académicas, todas las universidades, en todos los lugares del mundo, escriben con unas normas establecidas, aceptadas en la comunidad académica. Aquí son las APA. Sabemos entonces que ese espacio es la sangría. Listo, ya. ¿De dónde puede salir eso? Eso puede salir también. Ay, no. ¿Cómo es que saca uno la reglita que hay aquí arriba en Word? ¿Usted sabe sacarla? La reglita que sale. Esta reglita, ustedes ven la reglita. Profe, en vista, me parece. Sí, esta reglita, si usted quiere, puede configurar el párrafo yéndose aquí a párrafo configurar. Si quiere, pisa clic derecho y lo primero que sale es eso y dice párrafo. Ahí también entra y lo configura. Si usted la sangría no la quiere configurar ahí, la puede configurar aquí en la reglita. Pero entonces es el primer párrafo. Ese bien, el primer párrafo, usted le dice, bueno, de 0,5. Si usted hace eso en el primer párrafo, en adelante, cuando usted dé Enter, cada párrafo le va a quedar configurado. En adelante, usted ya no tiene que seguir haciéndole eso a cada párrafo. O sea, la sangría no se pone, que a veces pensamos así, haciéndole tap.
La sangría no se pone párrafo a párrafo dándole barra espaciadora a cada párrafo, porque si usted tiene un ensayo de 8 o de 20 páginas, muere el loco haciéndole con la barra espaciadora a cada párrafo en la sangría. Usted configura eso desde el principio, el primer párrafo, en adelante, con la reglita, en adelante, todos los párrafos le van a quedar con eso. La bibliografía tiene una sangría francesa, que yo les voy a enseñar después. Por ahora vamos aquí en el texto. Para la bibliografía ya no es sangría de primera línea, sino sangría francesa, que esa ya la vamos a ver después. Preguntas sobre el párrafo, tipos de párrafos, dónde se saca la sangría en Word, preguntas sobre la clase de hoy, ya son las 5 de la tarde. ¿Les gustó? No, Sí, ninguna profe. pregunta. Sí, está buenísima la clase, profe. Todo muy Todo muy claro. bien, profe. Chévere, chévere. Muy Bueno, interesante, profe. Todo muy bien, espero que gracias. les haya gustado mucho, de verdad. Yo quiero que ustedes se vean un documental que se llama La historia del mundo en 2 horas, que está en la plataforma Moodle. Muchos ya lo vieron. Era como un complemento de la charla de historia universal. Y pues con esto lo que yo quiero es como, primero que ganemos nivel cultural, ¿cierto? Que ganemos, hagamos repaso y ganemos un nivel conceptual, cultural como estudiantes universitarios. Segundo, hay un texto que se llama El animal simbólico de Fernando Savater, en la plataforma Moodle está y también ha sido compartido por el grupo de WhatsApp. Yo les pido que se lean ese texto y ese texto no va a ser evaluado, o sea, porque es que las evaluaciones ya saben cuáles son: mapa conceptual, exposición y ensayo. Eso ya fue acordado, no es que yo vaya a llegar acá y bueno, parcial del animal simbólico, no, no, yo quiero que se lo lean, porque cuando ustedes se lean ese texto de Fernando Savater, es un libro que se llama Las preguntas de la vida, vamos a leer nada más el capítulo 4, entendemos una dimensión muy importante y es que Aristóteles decía que nosotros somos el zoon politikon, el animal político, porque somos unos seres de la naturaleza que para vivir necesitamos estar en sociedad y relaciones de mando y de obediencia. Después viene Fernando Savater y dice, nosotros somos el animal simbólico, no el animal político, el zoon politikon, el animal político, sino el animal simbólico porque nos comunicamos a través de todos los diferentes símbolos fonéticos, símbolos de la imagen, también esto es una comunicación, y esto nos hace seres simbólicos, que fuimos capaces de inventarnos lenguajes de todo tipo, o sea, lenguaje matemático, lenguaje alfabético, lenguaje digital, hay diferentes tipos de lenguaje y nosotros estamos en eso como animales simbólicos. También ubicar desde esa lectura que hay un momento histórico que se llama el Renacimiento, la Ilustración, está Pico de la Mirandola, y hay una cantidad de pensadores de esa parte de la Ilustración del Renacimiento. Cuando estamos saliendo de la edad moderna, la edad contemporánea, y que hablan de esto. O sea, ese texto es como para sensibilizarlos a ustedes frente a la importancia de aprender a leer, aprender a hablar y aprender a escribir. O sea, prácticamente lo que a nosotros nos hace diferentes es el cerebro, pero el cerebro tiene 3 operaciones mentales básicas: leer, hablar y escribir. Entonces yo los invito a eso, vamos a entrenar el cerebro, lo vamos a entrenar en leer, en hablar y en escribir. Para que surta efecto ese proceso de entrenamiento, empiecen por leerse el animal simbólico. Si usted quiere, le puede hacer un mapa conceptual a ese texto de mera fiebre, como dice uno, un entrenamiento, profe. Yo me arriesgué y empecé a mirar cómo era hacer un mapa conceptual, si quiere. Dentro de 8 días vamos entonces a terminar con la charla de hoy, vamos a hablar del ensayo y vamos a hablar de las pautas para la realización del mapa conceptual. Yo les recomiendo para lo del mapa conceptual que ubiquen, ubiquen, de pronto muchos han trabajado ya con esto.
CMAP Tools. Esto se puede descargar, ustedes lo buscan en Google y se puede descargar a la compu. Y Profe, se qué puede pena. trabajar. ¿Cómo? Desde la casa no estamos viendo el tablero. No se ve el tablero. Ah, ahí lo ven. No, es que no se alcanza a ver la letra. Profe, el tablero sí se ve, pero no lo que escribiste. Ah, no se ve lo que yo escribí. CMAP Tools. Sí, pero es brillante, gracias. Y la compañera lo está escribiendo. CMAP Tools. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Sí, profe. Gracias. Ahora sí, esto se puede descargar en internet y es gratuito. No en Play Store porque no es para el celular, sino para la compu. En Play Store van a encontrar otra que se llama Mindomo. ¿Sí la conoces? Mindomo. Esta no es para hacer mapas conceptuales, es para hacer cuadros sinópticos. Vamos a ver la diferencia entre cuadro sinóptico, entre mapa conceptual también, porque son técnicas de estudio. La que vamos a trabajar es esta y esta se puede trabajar también, disculpa que meto aquí, en la nube. Ustedes pueden encontrar CIMAP Tools, se puede descargar a la compu, pero si a ustedes les da dificultad de descargar, también está CIMAP Nube. Entonces en internet pueden hacer los mapas conceptuales, quedan en la nube y los pueden ir descargando o enviar y compartir. Trabajen esto porque de pronto en sus clases van a pedirles productos donde les digan, bueno, un control de lectura. Usted puede hacerse un mapa conceptual. Y profe, mi control de lectura es un mapa conceptual. O sea, esta es una técnica de trabajo. Dentro de 8 días las vamos a desglosar bien, pero muy chévere. Me cuentan si fueron capaces o no de descargar a la compu o si trabajaron en la nube o si definitivamente no quieren trabajar con esa aplicación. Yo les recomiendo esa. Hay Luxichart, está Mindomo, pero la mejor es CMAP Tools. Y pues dentro de 8 días vamos a ver por qué. Preguntas, comentarios. No hay ninguno, profe. ¿Todo entendido, todo comprendido allá en sus casas? Sí, muy claro. Sí, Sí, profe. profe. La actividad para la Sí, otra profe. semana es leer el animal simbólico, elegir un tema de trabajo y buscar un texto. O sea que para dentro de 8 días usted debe tener su texto aprobado por el WhatsApp. Me lo envían por el WhatsApp, profe, este texto sirve y este tema sirve. Entonces yo lo asesoro y le digo, no, ese texto no sirve, tal vez le sirva a este, prun, y se lo mando. Y usted va a tener elegido su tema para dentro de 8 días, tarea, elegir el tema de trabajo y el texto sobre el cual va a trabajar su tema. Esa es la única tarea. ¿Listo? Listo, Listo, profe. profe. Bueno, entonces, que estén muy bien, que les vaya muy bien. Feliz resto de fin de semana. Profe, muchas Gracias, gracias. profe. Igualmente. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta Muchas luego. gracias, profe. Esté bien. Gracias. Bueno, parece que salió bien la actuación, ¿cierto? No quiero estudiar más.